Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos y en esta ocasión, miércoles, como cada semana, tenemos la participación de la doctora Teresa García Gasca. Hoy un poco más temprano y en vía telefónica. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días y bueno, saludarla más temprano que lo habitual como cada miércoles en este espacio. Sí, así es, Marco Alfredo, muy buenos días, gracias por el espacio y efectivamente estoy fuera de oficina, fuera de Querétaro. Entonces se me complicó hacerlo de otra forma, pero estamos aquí con todo gusto, Marco. Muchas gracias, doctor. Bueno, siempre las tecnologías nos ayudan para poder continuar con sus participaciones. Y en esta mañana, doctora, quisiese yo a usted pedirle, dejemos un poquito de lado las reflexiones habituales y concentrarnos en un tema que ha generado polémica en los últimos días en redes, en medios de información, por lo que sucedió también hace ya un par de semanas en una resolución judicial que tiene que ver con los intereses de la universidad y que algunos actores políticos, pues bueno, desde mi particular punto de vista, han utilizado a la universidad para colocarse en el foco. Pero eso es una opinión personal. Y de ahí yo quiero preguntarle directamente a usted, que me parece es de donde emana esta famosa denuncia, una denuncia ante la Fiscalía General de la República y que es la que culmina con la resolución judicial en donde, pues bueno, un juez con algunos tecnicismos determina el sobreseimiento, determina que no hay la prescripción de los delitos, en fin. Pero preguntarle a usted, ¿qué pasó exactamente cuando nace esta carpeta de investigación, doctora? Sí, Marco, con todo gusto. Mira, yo también coincido contigo primero en esa cuestión en donde actores políticos están jugando sus cartas en la cancha de la UAC y creo que eso sí es algo que debemos cuidar mucho. Y es por ello que yo pues pensé y resolví aclarar, digamos, de alguna manera en términos de cómo es que sale esta denuncia y justamente dejar claro que esta denuncia pues fue real, ¿no? En su momento. A ver, ¿cómo se dio, Marco? Desde el 2018 nosotros encontramos anomalías, irregularidades en el manejo de una cuenta que estaba en rectoría, pero que no teníamos nosotros, digamos, bajo control porque no nos fue entregada en su momento. Para no hacerlo muy largo, básicamente había una unidad académica que se encargaba de utilizar esta cuenta, que eran los remanentes de proyectos CONACYT, en particular proyectos especiales de CONACYT. Uno con Infonacot, otro en Banobras, me parece, por allá estaba la cosa. Y entonces el tema fue que, pues investigando de qué se trataba este movimiento de recursos, nos fuimos dando cuenta que había irregularidades con los proveedores y con los prestadores de servicios, irregularidades que no pudimos resolver con nuestros propios medios. Pedimos información, no se nos dio la información en tiempo y forma, y entonces hicimos una auditoría externa de esas cuentas, de esos 3 proyectos, en donde encontramos que el resultado de la auditoría, y lo que te platico es más o menos entre el 2018 y el 2020, porque tardamos mucho tiempo en poder encontrar información al respecto. Incluso los auditores tardaron mucho tiempo. Y lo que encontraron fue que más o menos el 30% del recurso no estaba, no tenía trazabilidad, la trazabilidad adecuada, digamos, ¿no? Y es entonces cuando resolvemos darle vista a la autoridad, porque finalmente se salía de nuestra competencia, porque ya teníamos conocimiento del caso y no podíamos ser omisos definitivamente, ¿no? Sin embargo, esta denuncia que se hace en diciembre del 2020 no se hace en contra de alguna persona en particular. Nosotros únicamente damos a conocer los hechos
y solicitamos pues desde luego el deslinde de responsabilidades, ¿no? Esto se hace en diciembre del 2020. Permítame detenerme aquí, doctora, ver, para hacer un par de precisiones. Si es en el 2020, se destroza el argumento de quienes han señalado que el gobierno del Estado ha sido quien ha impulsado esta carpeta. Y segundo, el segundo argumento se presenta contra quien resulte responsable. No hay ningún señalamiento y entonces se destroza el argumento de una persecución política. Sí, es que lo han tomado como botín político, esta situación, diferentes actores, tanto del gobierno estatal como actores políticos de otros partidos. O sea, lamentablemente se ha tomado como un tema partidista, ¿no? Cuando es un tema, pues, interno de la universidad. Entonces, efectivamente, Marco, o sea, el gobierno del Estado no tuvo absolutamente nada que ver en esto. De hecho, yo no le doy vista al gobernador, únicamente lo comento una sola vez con el gobernador y de verdad que no me acuerdo si fue con Pancho Domínguez o con Mauricio Curi, pero únicamente lo comento una vez porque el gobernador ya estaba enterado del asunto, porque es lógico que se entera del asunto dada la relevancia, ¿no? Y en ese sentido lo que nosotros comentamos fue que nosotros estábamos dándole seguimiento a la carpeta y que llegado el momento le haríamos de su conocimiento el resultado. Y nosotros, Marco, decidimos no hacer esto mediático mientras no tuviéramos respuestas, ¿no? Porque no tiene sentido sacar al aire algo muy, muy complejo cuando ni siquiera tenemos respuestas. La autoridad estaba en ese momento, la Fiscalía Anticorrupción, pues llevando a cabo las primeras indagatorias, y ahí nosotros nos quedamos en el 2024 que entregó el encargo a la doctora Silvia, pues seguían las indagatorias por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y es en el 2025 que se mediatiza este asunto de la forma que ya conocemos, o sea, justamente como una persecución política, con todo el dolo en contra del doctor Gilberto Herrera, acusándolo a él directamente de desvío de recursos que no tiene nada que ver con la denuncia que nosotros interpusimos en su momento. Entonces, ahí se hace un mal manejo del caso por parte del gobierno del Estado, hay que decirlo, y ahora, en estas últimas semanas, justo lo contrario, ¿no? Entonces, el juez la prescripción, dice que no, que ya prescribió y que es un tema de ámbito administrativo, no penal y demás. Y entonces ahora el doctor Herrera argumenta que todo esto fue armado por gobierno del Estado para señalarlo a él, lo cual tampoco es cierto, porque además el doctor Herrera tenía conocimiento de este caso desde el principio, porque se le hizo saber que se estaba haciendo esta investigación. Los auditores le hicieron saber que se estaba haciendo esta investigación, no porque él estuviera señalado, porque el doctor Herrera no figura en ningún lado con respecto a estos proyectos, sino porque pues había que darle vista dado que él fue el rector en turno cuando estos proyectos se llevaron a cabo. Entonces todo se ha manipulado políticamente a conveniencia de los dos grupos políticos para denostarse unos a otros, y queda la universidad en medio, queda la universidad, digamos, como ring político. Sí, como ring político, y eso no es correcto. Por eso es que yo resuelvo aclarar ese punto, ¿no? Sí me parece que sí hay que pedir respeto a los actores políticos, que hagan sus campañas fuera de la universidad. No tienen por qué tomar a la universidad como pretexto para hacer sus campañas políticas, y porque además esto escala y entonces otros actores políticos y otros actores que toman a los medios de comunicación y a las redes sociales como espacio para denostar y digamos para quejarse de muchas cosas, y empiezas a hacerse grande, y la verdad es que no es la intención, ¿no? Creo que si alguien quiere saber del tema, pues aquí está la información, esto es lo que sucedió.
Yo lo viví, pues aquí es de primera mano, yo les comento qué es lo que pasó. Y no tuvo nada que ver el gobierno del Estado, en primer lugar, pero tampoco se señaló al doctor Herrera en ningún momento. Y entonces ambos bandos políticos han hecho un mal uso de este aspecto, de esta situación de la universidad, que por bien de la universidad debe resolverse para aclarar absolutamente todo. ¿Y será entonces al final del camino una autoridad jurisdiccional quien determine qué sucedió en realidad? Porque hoy, bueno, hay una resolución que dice que no hay delito, se puede impugnar y habrá que ver qué resuelve la superioridad jurídica en torno a ello, doctora. Sí, que prescribió, ¿no? No sé yo si eso significa que no hay delito. Yo entiendo que no se dice eso, entiendo que se dice que prescribió. Prescribir, fíjese que no conozco yo la resolución, conozco lo que circuló en redes, lo que se vio en los videos. También. Pero bueno, yo creo que lo que sí sabemos es que hay una resolución que determina que no hay delito, es impugnable, está en manos de la Fiscalía General de la República si se impugna o no, y será un juez, un tribunal colegiado quien determine si hay o no delito. Claro, y seguramente, Marco, tienen mucha más información que la que nosotros pudimos recabar entonces, porque como te comento, se nos negó información por parte de actores importantes en este caso, y entonces, pues al no entregarnos la información, no teníamos los elementos como para poder identificar si tal o cual cuenta o tal o cual proveedor eran legítimos. Y bueno, pues entonces tendrá que ser la autoridad correspondiente, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, la que pueda hacerlo, y seguramente que ya cuenta con información, porque ya hicieron audiencias, porque ya citaron porque yo no creo que la gente le niegue a la Fiscalía Anticorrupción la información que les soliciten. Entonces, bueno, pues habremos de esperar a ver qué resuelve la universidad en este sentido, pero definitivamente lo que se resuelva es un tema de la universidad y no debe ser tomado como un pretexto ni como un botín político para ningún actor que tenga intereses partidistas en nuestro estado. Pues me parece que con eso nos quedamos, doctora. Le agradezco enormemente pues esta responsabilidad, porque seguramente habrá quienes no les guste lo que está diciendo, pero le agradezco el valor y la empatía con la universidad, doctora. No, pues estamos para servir a la universidad desde el espacio en el que nos toque. Así que, Marco, pues aquí estamos y listo, pues ahora nos tocó hablar de esto, pero la próxima semana nos vemos. Nos vemos la próxima semana aquí, en este espacio. Sí, Le agradezco Marco, mucho, doctora. saludos a los dos, gracias. Muchas gracias, Hasta doctora. luego. Muchas gracias a la participación de la doctora Teresa García Gasca. Pausa y regresamos con más.